¿Alguno de ustedes es tan amable y me ve esta tabla? Y como es una tabla parcial sin datos, tenga en cuenta que asumimos que es un estudio que hicimos con los estudiantes, con 100 estudiantes, y les preguntamos las horas a la semana que le dedican al uso del celular, las horas semanales. Entonces, ¿quién nos da una interpretación rauda de esta tabla parcial? A ver, alguno que haya estado en una de mis clases en cuerpo y espíritu, que nos lea esta tabla. Están pateando la apreciativa y no es capaz de leerme esto porque hemos perdido el tiempo. Ya todo el mundo debería estar leyéndola. Pues en primer lugar, hay 100 estudiantes. Y la amplitud, pues, como de la hora es de 6, ¿no? No te entiendo. ¿Con quién estoy hablando? Con Luz Adriana. Luz Adriana, no te entendí al principio. ¿Qué era lo que me tratabas de decir? Se va tratando de interpretar en primer lugar, pues, el número de las personas que fueron como, o sea, de estudio, ¿no? Que fueron las 100 personas. Correcto. Y que, pues, o sea, el dato menor de las horas fueron 10 y el dato mayor son 40. Y Perfecto. que el intervalo de cada hora para definir como cuántas veces se repite es de 6. ¿Cuántas clases? 5. Correcto. Listo. ¿Y qué columnas tenemos? El orden de la clase, el intervalo, la marca, la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Eso es, ¿de acuerdo? Y se refiere al número de horas a la semana que dedican al uso del celular. Aquí dice datos hipotéticos. Entonces, vamos a realizar el histograma. ¿Sí? Vamos a realizar el histograma. El histograma es un diagrama de barras verticales que se hace con esta frecuencia y seguidas, sin espacio entre ellas. Mucho cuidado con ese histograma. Entonces, que seguramente fue de lo que ustedes... Entonces, en el eje X vamos a colocar los intervalos, ¿sí? Uno seguido del otro. Ahí lo tienen, de 10 al 16, ahí lo ven. De 16, sin espacios entre ellos, seguidos. ¿Qué más les puedo decir? Y en el eje Y va la cantidad de estudiantes que caen en cada clase de esas. Eso es lo que tenemos. Esas son las características. Cuando esto se hace a mano, muchachos, hay que tener cuidado, porque a veces la gente hace el gráfico y después se da cuenta de que no cupo alguno de los datos. Entonces ahí habría problema si usted... Entonces lo primero que usted hace cuando esté vaya a calcular el eje y el eje X es, necesito colocar los 5 intervalos en el eje X. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí tengo hasta uno de más. ¿Sí? Ok. Y miramos y en el eje Y miro el dato más alto. Aquí hay un 30 y aquí hay un 20, ¿qué? 26. Entonces, 28, ¿cierto? Entonces ese 28, si el dato más alto es 28, no necesitamos llegar hasta 40. Entonces podemos mermarle a esta. Miren que aquí la tiramos hasta 40, de 5 en 5. Pero si la tiramos de 4 en 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 32. Entonces nos queda de 3 no, porque sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por 3. 24, no alcanza a llegar eso. Entonces vamos a mermarle a estos y los hacemos más ajustados. Eso se llama ajustar la escala. Esto es cuando se hace a mano, porque si lo hacemos con algún paquete o con una hoja de cálculo, pues ellas se ajustan solitos, ¿sí? A no ser que uno se los cambie. Entonces, quitémosle un poquito para que no quede tan perdida la grafiquita. Acá, entonces,
4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Hasta la máxima. La más grande de las n. Muy bien. Y aquí pongámosle pues 32. Este es. Listo. Entonces, y los intervalos también están allí. ¿Sí? No lo olviden, cantidad de horas a la semana. Aquí quedó inconcluso, ¿no? Cantidad de horas a las semanas utilizadas en el uso del celular. ¿Sí? Y acá cantidad de estudiantes en cada clase. Entonces, ayúdenme a construir la gráfica. Entonces, Juan, entonces, miremos acá. Entre 10 y 16, necesito que alguien interactúe conmigo para que los demás se ubiquen. Que alguien, ¿cuántos datos hay entre 10 y 16 en la primera clase? 13. 10, profe. Entonces, recuerden que esto lo estamos aprendiendo a hacer a mano. Entonces, simplemente, ahí están los 10. Y hemos hecho la primera barra. ¿Listo? En el otro, ¿cuántos hay, muchachos? Entre 16 y 22. Profe, se cuentan solo los de NJ, ¿cierto? 17. Con la frecuencia absoluta. 17. Entonces, tenemos 10. Un chulito para que vayan viendo lo que van haciendo. 17. Entonces, esto van de 4 en 4. Aquí serán 18 y el 17 en la mitad, ¿no? Listo. Mire que con esta misma me guío hasta la mitad y lo tiro hasta la mitad. Ustedes me ayudan si me equivoco, porque no lo tuve hecho para que lo vieran hacer. ¿Cierto? Para que lo vieran hacer, por eso no lo tenía. Aquí está, recuerden, este sería 10 y este sería 17. Muy bien, en la tercera, muchachos. ¿Cuántos hay en la tercera clase? 28. 28. Entonces lo avanzamos hasta aquí. Y listo. En la cuarta clase, ¿cuántos hay? 26. En la cuarta clase hay 26. Entonces, mermémosle 2 hasta aquí para que llegue a 26. Y en la quinta y última, ¿cuántos hoy? 19. 19. Entonces, aquí por la mitad, partamos este bellaco. Bueno, muy bien, muchachos. Entonces, mire, ahí tenemos el polígono. Todavía no este no es el polígono sale el siguiente, pero a este se llama el histograma. El histograma tiene que tener un título, ¿cierto? Entonces ya se lo vamos a colocar para que eso quede con sentido. Entonces es cantidad de horas semanales que un grupo de estudiantes dedican al uso del celular. Listo. Ahí quedó el título, que son los elementos que ustedes vieron: escala, título, esto aquí. Recuerden que si esta tabla la imprimiéramos, ¿cierto? Entonces la gente va a creer que de pronto fue verdad. Entonces sabemos que decimos que datos hipotéticos. Ajá. Qué pena que me puede hacer el favor de repetirme el título, es que de acá estoy viendo borroso y no alcanzo a mirar muy bien lo que... ¿Alguien que no pueda leer, lo lea? A ver, yo veo. Cantidad
semanales que un grupo de estudiantes dedican al uso del celular. Cantidad de horas semanales que un grupo de estudiantes dedican al uso del celular. ¿Sí? Pues aquí en el enunciado no estoy, es como para que vayan viendo cuando les toque hacer esto a mano. Ya es muy poco normal para eso, por eso no me demoro mucho en esto. Pero chévere que la gente pues tenga idea de cómo ser capaz de hacer esto. Y si son capaces de hacerlo, pues entienden el de Excel mucho más fácil. Entonces quería que miraran esto. Mire que usted al pillar los gráficos, este gráfico le sirve para determinar, por ejemplo, que hay una clase modal. ¿Cómo así, profe? Que hay una barra de esas que queda más alta que las demás y es la que va de 22 a 28. Claro, la de que va de 22 a 20, perdón, sí, a 28, coincidencialmente tiene 28 datos y no hay ninguna que tenga más. Entonces, mire que la gráfica empezó a subir estas graditas, llegó al máximo y empezó a bajar. Entonces, este histograma nos indica eso. Dice, profe, los datos están concentrados a la mitad, mire, porque hay dos clases antes de esta y dos clases después de esas. La clase central es la que más datos tiene, ¿sí? Entonces, tiene una gran cantidad de los datos situados en el centro. Eso es lo que señala para que nos sirve este. Si estuvieran, por ejemplo, esto. Si fuera así, entonces imagine estarían los datos concentrados en las clases más altas. Entonces, esto tendría un sesgo negativo. No entiendo, pero claro, si nosotros tratáramos de linealizar esta curva, quedaría así. ¿Ve? Mira que tiene la concentración de datos hacia acá y tiene una cola a la izquierda. Por eso se le llama negativo. Por el contrario, si los datos estuvieran hacia acá, hacia la derecha, si fueran así, si fueran estos, al suavizarlo, mire que ahora la cola, miren, la cola es esta, como la cola era esta cola es positiva. Entonces, eso quería que lo repasáramos. Esta casi no tiene cola a un lado, es medianamente simétrica. Sí tiene cierta simetría. Ahora que hagamos el polígono lo vamos a clarificar, pero usted ya pueden tener ese modelo mental para entender. Es como, pues una perfecta sería así. Una perfecta sería así. Miren esta, perfectamente simétrica. Entonces al suavizarla quedaría algo como así, bien bonita, ¿cierto? Que hubiera simetría. Las que bajaron aquí son las que bajan acá. Y los que descienden aquí son los que descienden acá. Una simetría entre unas gradas que suben unas gradas. Esta sería, al suavizar el polígono, quedaría la curva normal o gaussiana o campana de Gauss. Estas quedan acampanadas pero torcidas, sin simetría. En cambio, esta queda perfectamente simétrica, ¿no? Eso es lo que es bacano, que ustedes con solo el polígono pueden visualizar cuál de las tres queda. La simétrica, la con sesgo a la izquierda. ¿Cómo es que es, profe? Cuando la concentración de los datos están en las clases mayores, se le llama sesgo negativo. Y cuando la concentración de los datos están en las clases menores, se llama sesgo positivo. ¿Sí? Profe. Profe, un ejemplito claro, porque eso así es como tan árido. Imagínense que esta distribución es la de el primer parcial. El primer parcial de estadística. ¿Cómo lo interpretaba una persona viendo este gráfico? Dice, no, profe, la mayoría sacaron 5 y seguidos de 4. O sea que la mayoría de los estudiantes sacaron notas muy altas, cosa que se ve como negativo. No, mentiras, eso es una coincidencia. En cambio, en este examen, digamos que fuera el final, digamos que los muchachos, como les fue tan bien en el primer parcial, se relajaron y se fueron de fiesta antes del final, y entonces se les cambió la situación.
Entonces, mire aquí, poquitos unos, poquitos dos, poquitos tres, muchos cuatros y muchísimos cinco. Una notota, un promedio del berriondo. Sesgo negativo, ¿sí? En cambio acá, muchísimos uno, muchos dos, pocos tres, poquísimos cuatro y mucho menos cinco. Entonces, este sería un sesgo positivo. Ahora, que la gente le vaya mal, que la mayoría saque uno, no se puede asociar con positivo, ¿cierto? Acá el positivo y el negativo, ustedes entienden que es el sentido del plano cartesiano. Si la cola está a la derecha, sesgo positivo. Si la cola está a la izquierda, sesgo negativo. Entonces, es una explicación. Bueno, cuando ya hicimos el histograma, vamos ahora sí a... Profe, ¿usted por qué le pone esa raya curva? ¿De dónde salió? Ya vamos, eso consiste en lo que se llama suavizar el polígono. Entonces, vamos a meterle a ese polígono. Bueno. Si estuviéramos trabajando a mano, ustedes estuvieran explicándole a una persona o estuvieran en una condición donde no pueden utilizar instrumentos electrónicos o paquetes, digamos, una circunstancia, pero usted tiene que explicarle a alguien esto. Entonces lo se vaya a hacer a mano. Hay una persona que se le vaya el ruido eléctrico en plena exposición, convenciendo a toda una comodidad o a unos jefes y que digan, no, pues yo no puedo porque se me cayó el internet. Pues no, yo no puedo hacerle el análisis, el gráfico y mostrarle la presentación de los datos porque no es que no hay ruido eléctrico, no. Dice, tenga, aquí está un tablero o un papelógrafo y tenga, jefe. Entonces, eso muestra recursividad y la administración actual necesita mucha gente recursiva que evolucione. Entonces, le hacemos eso. Dicen, nosotros sabemos hacer esto. Y el que sea capaz de hacerlo a mano, se la echa porque cuando utilice el Excel o los programas, los entiende mejor que la gente que mete los datos y no sabe por qué salió. ¿Sí? Le pasa como al que le preguntaron que queda ahí y dijo que 1 de marzo. Bueno, muy bien. Esto ya lo vieron hacer, lo sencillo que es. Ahora lo que va, esto se llama, ¿cómo, profe? El histograma. Es un diagrama de barras, ¿cierto? Sin espacio entre ellas. Y es muy útil porque de ahí podemos hacer el polígono. O sea, el polígono sale de aquí. ¿Qué es el polígono? Pues yo quisiera que si ustedes lo grafican, ustedes grafiquen los dos, ¿cierto? Grafiquen los dos. Quiere decir, por ejemplo, tómenle un pantallazo a este, porque yo lo voy a desdibujar, pero a ustedes que les queden los dos. Entonces ahí tenemos, este señor se llama el histograma, ¿sí? Pero yo sí lo borro, entonces ustedes necesitan que lo tengan ahí. Me dicen cuando alguno haya tomado un pantallazo. Profe, ¿podría mandar el pantallazo? Bueno, pues a mí me toca más lejos, pero lo hago. Se me fue el ayudante mío. Adriana me ganó, ¿eh? Bueno. Ahí se fueron dos, el de Adriana y el mío. Bueno. Ya vimos cómo se hace a mano el histograma, ¿sí o no? Con barras verticales. En el eje X se coloca la variable de estudio y en el eje Y se coloca la cantidad de datos que hay en cada clase. Bueno, ahora, una vez teniendo este gráfico, este histograma, ubicamos el punto medio de en la parte superior de cada barra. No entiendo, profe. O sea, ubicamos como la marca de clase. ¿Sí? Vamos a colocarle otro color para ver si la pillamos bien. Este punto, ¿cuánto debiera ser? ¿Cierto? Este debería ser como, miren, 13. Entre 13, 10 profe. y 16, el punto medio es el 13 ya.
Pero estando el gráfico, eso no necesita nada, sino ubicarle la mitad. Este man de seguro es ¿cuánto? 19. ¿Lo están pillando? 19. Este man de seguro es como 25. ¿Sí o no? Pero bueno. Este man de seguro es entre 28 y 34. El punto medio es 31, ok. Sí, profe. Listo, muy bien. Entre 34 y 40. 37. 37. 37. Vayan pillando que sumarle la amplitud también. Ustedes ya saben eso, le van sumando la amplitud. Entonces 31 y 6, 37. Bueno, pero usted dijo que le iba a dañar y no ha dañado nada. Sí, en verdad, al hacer mi polígono, esta vaina no va. ¿Cómo así, profe? Claro. El polígono no tiene esto. Siquiera lo grabamos, profe, que no lo ha borrado, claro. Las horizontales iban, no, tampoco. ¿Sí o no? Tampoco, ya se las quito. Pero quería que miraran los punticos negros que le dejé ahí. Mucho cuidado con lo que voy a hacer. Me perdió la regla. Acá está. Este grafiquito es muy ilustrativo, pero aquí no nos interesa. Afea la gráfica. Yo no aprovecho para borrar esto y dejar solamente los puntos. Cuando uno tiene mejor técnica, hace cortes en el video y no pierde tiempo haciendo estas vainas. Pues una salida que podría parecer barata es que yo digo que me gusta que vean todas las piruetas que uno hace, ¿no? Pero de verdad es mejor cuando uno tiene la tecnología, que no se pierde ese poco de tiempo viendo borrar eso ni nada. Entonces, miren, ahora lo que hacemos es, el polígono es simplemente unir los puntos que hayamos antes. Este es muy bueno porque nos da la variación. ¿Cómo así la variación, profe? Claro. Profe, ¿Sí? se comió un punto, ¿Cuál ve? el del 19. Era el 13. 22. A ver, yo miro cuál me comí. Este era el 13. Del 13 seguía al 19. 13, 19, del 19 llega al 25. Ah, no, ahí está bien. ¿Sí está bien? Sí, profe. A ver. En otro tiempo le hubiera dicho sin enredar al profe, pero no, hay que estar alertas. Lo que les quería mostrar es eso, muchachos. Miren que hay 5 intervalos, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Entonces, 1, 2, 3, 4. ¿Por qué ven solamente 4 líneas? Porque hay 4 líneas, pero 5 puntos. No entiendo, pero vean, 1, 2, 3, 4, 5, por eso seguramente la niña vio uno menos, porque si traza entre ellos, le faltaría uno, no. Es que recuerden que hay 5 puntos y cada punto es el punto medio de la parte superior de cada intervalo. Pero si hay 3 puntos, apenas hay 2 rayas. Si hay 4 puntos, apenas hay 3 rayas. Si hay 5 puntos, apenas hay 4 rayas. Ah, ya, profe. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa, profe? La característica de los polígonos, ustedes tienen que acordarse de su tercero de primaria o cuarto. Hay una risa porque la gente ya no enseña eso, pero uno se los dice por crear la joda. Debiéramos enseñar eso, ¿cierto? Pero los profesores no enseñamos esa vaina en primaria. Imagina, y la gente llega a esta altura y no sabe qué es un berraco polígono, se le olvidó. Pues polígono es una figura geométrica, pero cerrada. Entonces, si usted tuviera ese concepto claro, usted ya me hubiera dicho, profe, polígono así colgando. Si fuera capaz de hacer esa inquietud, polígono colgando, mira, está como en el aire.
Entonces usted decía, claro, no puede ser polígono, pero está abierto. Entonces ahí me entenderían cuando yo les digo, ustedes en ese caso se imaginan un intervalo antes. Entonces, mire, me lo imagino hasta aquí, de aquí hasta aquí. Y como se trabaja con el punto medio, hasta aquí. Un intervalo antes que no existe, ¿cierto? Por eso no puede hacer pegada la gráfica desde ahí porque no le cabría para cerrar el polígono. Y un intervalo después, hasta el 40, yo le agrego uno que va hasta el 46 y tomo, mírenlos, aquí está, aquí tomé los puntos medios del intervalo antes y el intervalo posterior. Y ahora sí, lo voy a colocar con otro color para que lo vean. Entonces, para cerrarlo, entonces, de aquí, aquí. Y ahí ya no me queda colgando ningún gráfico. Y vean el otro. ¿Listo? Ese es, muchachos, el polígono de frecuencias, así se le llama, polígono de frecuencias. Y nuevamente nos sirve para visualizar la concentración de los datos. Y usted puede pillar que están hacia el centro de las clases. Profe, qué pena. ¿Sí? ¿Por qué empieza desde antes del 10, perdón? ¿Por qué cierra ahí? ¿Vos te imaginas el mismo ancho de los intervalos? Te tenés que inventar uno antes, así no exista. Antes del 10 no había nada, pero me lo inventé. O sea Desde que no el importa. 4 hasta el 10, ¿sí o no? Ah, ya, ya. Para que quede el mismo ancho y le tomo la mitad, ¿cierto? Me le tomo el que sería como el ¿qué? Como el 7. Sí, señor. Entonces, de 7 a 10 les faltan 3, de 7 a 4 les sobran 3. Ahí está el punto mitad. Así como saqué la mitad de estos de arriba, también el inventado y también me invento otro. Del 40 al 46 y cojo el punto medio que sería 43 para poder cerrar el polígono y para que quede con simetría. Porque si no, no quedaría pues como la tendencia que trae. Ahora sí o peor. Ahora, profe, gracias. Bueno, muy bien. Listo, muchachos. Este es el polígono, ¿sí o no? Entonces, mire que no está perfectamente simétrico, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si estoy en 28 y echo para atrás, llega a 17. Entonces, mermó en 11, ¿sí o no? Mermó en 11. De 17 a 28 hay un aumento de 11. Pero de 28 a 26 solo un aumento de 2. Entonces, mira que esta cosita se lo tiró, ¿de acuerdo? Le tiró que quedara más armónico. Entonces, cuando a mí me dicen que suavice el polígono, entonces suavizarlo es como tratar de hacerle lo más cercano a una curva. No es sencillo del todo, pero entonces la curva más cercana. Entonces, ahí quedó una aproximación solamente, no es tan sencillo como les decía, porque depende mucho del pulso. Es solamente un bosquejo de una curva que quede lo más parecida al que, tratando de que pase por la mayoría de los puntos. No puede suavizarse y dar perfección, pero ustedes alcanzan a ver, pues, cierto parecido, ¿sí o no? Desde alguna manera tiene un poquito de sesgo, ¿cierto? Tiene un poquito de sesgo, pero se ve buena concentración. Recuerden que la simétrica perfecta sería aproximadamente así. La gráfica simétrica perfecta. ¿De acuerdo? Esa es la que vamos a encontrar mucho. Entonces, esto es suavizar el polígono. ¿Para qué, profe? Para mirar su cercanía o su diferencia marcada con la distribución normal, que es la que van a trabajar mucho ustedes en el semestre siguiente y en parte de este, cuando veamos la regla empírica, ¿sí? La regla empírica, pero fundamentalmente quería mostrarles, esta es la distribución simétrica,
vamos a aprender que se caracteriza porque la media, la mediana y la moda son iguales o muy cercanas. ¿Sí? Ah, ya. ¿Qué más, profe? Es importante, muchachos, es importante, además de esta, recuerden la que suavizamos ahora acá. Cuando tiene la cola a la izquierda, un sesgo hacia, y cuando es al contrario, cuando tiene la cola a la derecha. Sesgo positivo, sesgo negativo. ¿Sí? Entonces, esta tiene la concentración de datos. Esta tiene la concentración de datos en las clases más altas. Esta tiene la concentración de datos en las clases más bajas. Profe, es que se me olvida, ¿no? Entonces, recordate los polígonos que vas haciendo, ¿no? Como los estoy haciendo. Mírenlo aquí. Entonces, y esta está al contrario, ¿no? Bueno, los datos más altos, la concentración acá. Es importante solamente manejar eso a golpe de vista y reconocer esa información. Muy bien, muchachos. Eso quería explicarles, pues, de lo que tiene que ver con el polígono de frecuencias y la suavizada del mismo. Recuerden que el polígono es el de las líneas rectas. Ese que hice después a mano alzada, que quedó un poquito feo, pero que solamente quería que ustedes, algunos de ustedes tienen mejor motricidad fina y lo hacen más bonito, se llama suavizar el polígono, o sea, quitarle los vértices. Entonces, mire, acá hay un vértice y lo suavizamos. Entonces, para ver con el solo gráfico el sesgo que presenta, la simetría o el sesgo. Entonces, quería que pillaran eso. ¿Sí? Bueno, ¿qué otra cosa podemos decir? No, fundamentalmente, que supieran esto, como saben, esto lo grafican los programas. Es muy posible que nunca en la vida le toque hacer un gráfico ya a mano, pero también es muy claro que tenemos que tener la posibilidad de hacerlo. Eso no tiene nada de especial. Sería incluso usted orientando a su sobrino o a su hijo que no sea capaz de hacer esto, diría, pues se le cae el ídolo al muchacho, ¿no? Entonces, y además a mí también como profesor y me gustaría que ustedes fueran profesionales completos, no que le metan esos datos a un paquete informático y les bote resultados y ustedes no tengan claridad de pronto cambiarle los datos en los ejes, porque no saben eso de las escalas, ¿cierto? No saben la simetría, no saben que los datos están concentrados a la izquierda, no saben que es un sesgo positivo, no saben que es un sesgo negativo, no saben que es una curva simétrica. Pues esa vaina debe quedar, aunque se pueda hacer en paquetes informáticos, que usted esté en condiciones de hacerla a mano, ¿sí? Bueno, muy bien. No se olviden repasar. Esta vaina no solamente es leer, si usted quiere, esta vaina de la virtualidad es muy peligrosa, esto engaña a la gente. Ya se los había dicho que en otras circunstancias, cuando empezamos a avanzar hacia la presencialidad, ha sido en algunos casos un fracaso rotundo. Espero que con ustedes no se replique eso. Fracaso rotundo, ¿por qué? Porque la gente cambió mucho la forma de aprender y cree que solo es escuchar y que eso se queda ahí en la cabeza, y cuando uno demanda esa información, la gente no construye mayor cosa. No, hay que, esta internet y esta presencialidad asistida por tecnología no nos puede dejar olvidar de que se necesita escribir. Pero la gente cree que porque usted en video ya sabe. Es como decir que porque yo escucho a Frank Sinatra, entonces yo ya canto. No. O porque yo veo al albatros nadando, yo ya soy el campeón de natación. No, ni parecido, hay que tirarse al agua. Escriban, muchachos, escriban. Si usted quiere de verdad aprender a hacer esto, hágalo a mano. Pero es que ahí está el video. Pues entonces todos seríamos genios, porque Internet, YouTube está lleno de videos muy buenos con técnicas y unas
elementos didácticos impresionantes. No, no coman de cuento, coma carne. Mentira, porque los veganos enojan. Entonces, escriba, ¿sí o no? Escriba. Y eso consolida el aprendizaje. Hemos notado que muchos muchachos creen que al oído pues, no acuerdan de nada. Y menos con esos celulares que ya no les dejan mantener la memoria activa, ¿sí o no? Entonces, mucho cuidado. ¿Quién de ustedes me recuerda a memoria pura lo último que vimos en la otra clase? Sin mirar apuntes, a memoria pura, como para, por lo menos para luchar contra el Alzheimer desde temprano. ¿Alguien acuerda? Los percentiles, vimos la fórmula de moda, Eso, vimos los percentiles, la De moda, media. la media, la mediana, vimos una media que se nos había escapado y entonces el profesor se acordó que no la habíamos repasado y nos hizo un repasito de la media ponderada. Ah, ya, muy bien. Y aprendimos que los percentiles es dividir los datos de 0 a 100%, ¿cierto? Y entonces, como vamos bajando, por ejemplo, el percentil 90 nos dice, con el percentil 90 encontramos un dato y la interpretación es que el 90% obtuvo como máximo ese dato y el 10% de abajo hacia arriba obtuvo como mínimo ese dato. Eso fue lo que aprendimos, ¿de acuerdo? Los percentiles. Entonces, cuando usted mira la calificación, por ejemplo, los peladitos, a uno le dan los peladitos del IFES que le sale el resultado y, no sé, por ejemplo, la nota global de 0 a 500, por ejemplo. Entonces, él quedó por aquí. Digamos que sacó 300. Digamos que eso en los resultados globales le da percentil 78. Percentil 78. Entonces, si su hermanito le dice, ven, en el IFE yo quedé, bueno, coloquémoslo en cada materia, digamos que en lectura crítica. Entonces, pues esa va de 0 a 100. Y van aquí. Entonces le dicen que él es percentil 78. ¿Qué quiere decir eso, hermana o hermano? Entonces usted le dice, no, mijo, vea, el que en lectura crítica, hay cinco materias, hay 5 asignaturas varias, pero estamos analizando solo una. Entonces, que en lectura crítica, que se califica de 0 a 100, sacaste 78 o sacaste 78, no, digamos, que le digan que es percentil 78. No le pongamos, simplemente digamos la expresión, es en lectura crítica sos percentil 78. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, porque incluso puede haber sacado 60. ¿Sí? 60 en puntaje. ¿Sí o no? Pero ese 60 en puntaje significa percentil 78. Entonces, el puntaje 60 usted lo interpreta. De 0 a 100 saqué 60. Un poquitico más de la mitad. Pero la que más te indica es este percentil. Y es donde necesito que la gente aprenda. Entonces, usted dice, mire, mijo, si usted sacó percentil 78 en lectura crítica, lo que está diciendo es que de todos los 700,000 que presentaron ese examen, usted le ganó al 78%. Ah, me fue muy bien. Pues no tanto. ¿Por qué? Porque hay un 22% que te ganó. Desde el punto de vista de mente positiva, pues el percentil te ayude. Le ganaste al 78%. Pero hay que ser realista de que queda un 22% que te superó a vos. Ah, ya. ¿Y cómo lo contextualizo? Imagínate que generalmente eso, las becas, el estudio gratuito, el estudio condonable, si se sostiene, generalmente es para el 10% superior. El 10% superior, pues usted ya sabe que es percentil 90. No entiendo. Claro, percentil 90 diría que superó al 90%, pero es de ahí para allá a los que le darían los reconocimientos en becas y en todas las vainas, ¿sí o no? Porque al 10% que más sacó. O
sea, los que están del percentil 90 hacia allá, un puntaje. Digamos que en este caso bien podía ser 84, ¿sí o no? Pero los que sacaron más de 84 están entre el 10% mejor y esos tendrían. Pero si le dicen que le dan, que se condonan que se hacen los créditos condonables o becas o premios al 10%, pues este percentil 78 no aplica, porque se pasó, le faltaron un 12% más haber avanzado para estar entre la opción de caer ahí entre el 10%, ¿sí? Que fuera la nota, por ejemplo, para una... Bueno, hay muchas aplicaciones y ustedes ya lo entienden, eso también lo trabajamos. Habíamos dicho, muchachos, recuerden que la mayoría de las decisiones las tomamos en nuestra estadística básica trabajando el promedio, ¿sí? Que les aplicamos por ejemplo, a una persona que se postula, hay un solo puesto, por ejemplo, y llegan 3 personas, el jefe de calidad les aplicó una prueba de 3 ejercicios, 3 preguntas, ¿sí? Entonces, cada uno de los 3, A, B y C, de los 3 postulantes, sacaron cada uno promedio de A, promedio de B y promedio de C. Si, por ejemplo, era una prueba las pruebas eran de velocidad, o sea, que hiciera actividades rápidas, tomar apuntes, hacer informes en Excel, hacer la gestión para despacharlo más rápido a un cliente, fuera para un cajero, un banco, no sé qué. Entonces se necesitan los tiempos más pequeños. Ahora, si fuera para submarinismo, un pelado que más resista abajo, pues serían los tiempos más grandes, ¿no? Eso hay que tener en cuenta cómo se mide el tiempo. Si es en una carrera de resistencia, el que duró más, ¿no? Si es una carrera de velocidad, resistencia, pero con velocidad, pues también es el que demore menos. Todo lo analizamos. Vamos a suponer que en esto necesitamos que fueran unas medidas de resultados medibles en segundos. En ese caso habría que buscar que el ganador es el que saca menos, ¿verdad? Le aplicaron, por ejemplo, un manejo de Excel, le aplicaron una toma de apuntes y le aplicaron una atención a un cliente. Son 3 cosas bien hechas, porque hay gente que hay un man que te hace una casa ligerito, pero se cae. Pues eso tampoco sirve, ¿no? Que quede bien hecha y en menor tiempo. O sea que estamos involucrando no solo el concepto de eficacia, sino de eficiencia. Bacano que ustedes tienen que como administradores manejar la diferencia entre eficacia y eficiencia. ¿Sí? Sí, profe. Ah, sí, en otras materias les enseñan eso, por fortuna. Bueno, entonces, este promedio, pues seguramente fue de X1 más X2 más X3 sobre 3, igual que esto, con sus respectivos tiempos, ¿no? Sería X1 de A, X2 de A y X3 de A. Aquí sería X1 de B más X2 de B más X3 de B sobre 3, etcétera, etcétera. Pero decíamos que el solo promedio, gracias Negra, que el solo promedio no es suficiente. Y hacíamos un ejemplito de una persona que tiene que llevar, digamos, el representante al salto triple en unos Juegos Olímpicos, ¿sí o no? Y digamos que ahora que está cediendo el lugar la muchacha que dijo que se retiraba, se me olvidó el apellido. ¿Alguien se acuerda? Ibargüen, creo que es. Catherine Ibargüen. Eso, entonces diga que ella dice, bueno, yo ya hice lo que me tocaba, uno busquen otra que me reemplace y maltrate a la venezolana como yo lo hice en mis buenas épocas, porque ella quedó ya de reina. Necesitamos a alguien que la destrone y se vuelva a traer el reinado del salto triple femenino para Colombia. Entonces, digamos que man se encuentren las 3 muchachas, ¿cierto? Y entonces, por ahí tenga una, yo no sé ni qué sería, es una cangura, ¿sí? No, se levante la cangura colombiana
que la pillaron que uno de sus saltos fue de 16 metros, ¿no? Luego está como por 15 los récords olímpicos y mundiales. Y sale una tigresa, esa una cangura con 16, pues la madre violentó cualquier récord. Pero habría que tener cuidado si en otro esta no llega a 14, ¿no? O 12. Entonces, esta muchacha es muy dispersa, ¿sí o no? Pues qué berraquera si uno tuviera la garantía de que siempre salta mínimo 16, pero si pasa con estos, esto ya es un peligro, porque esto ni siquiera es para un aficionado, pues, el de ellos, ¿no? Claro que para mí eso es mucho, pero estamos hablando de gente que quiera competir y representar un país. Entonces, esta situación es peligrosa y es lo que vamos a aprender a analizar hoy, ¿sí? Necesito el nombre de una de las chicas que están allí, por favor, cualquiera. Una hora después. Cualquiera, dígame el nombre, es que no alcanzo a leer para contextualizar. ¿Me repetís? Luisa. Luisa, señorita Luisa, me voy a permitir decir que usted se ganó un billete, le cayó una herencia. ¿Se dieron cuenta? No sé cómo la gente que a usted le llegaron 2.000 millones de pesos. ¿Sí? Es un billete muy importante. Y usted se asustó porque este es un ejemplo hipotético. Puede que lo de la plata sea verdad, pero lo que sigue es hipotético. Entonces, Luisa le recibió esa platica, tiene esa platica ahí en el banco, pero a ella le dijeron, no, mija, usted es mejor que se cuide, eso está muy malo, y le por lo menos consiga usted misma su guardaespaldas. Entonces, ¿para qué? Dice, para que me cuide, para que no me vayan la gente. Aquí en este país es un peligro tener esa platica, ¿sí o no? Y tener esa platica y ser una persona buena, ¿no? Ya. Entonces ya dice, uy, pero es que a mí no me gusta el guardaespaldas. Y no, pues, ¿qué toca? ¿Qué más hace? Entonces, ¿y cómo así? No, vaya usted misma y le pone fe a eso. Entonces, usted se fue. Entonces, le asignaron, vamos a asumir que nuestro sistema policivo es ético, ¿sí o no? Y entonces le permitieron a usted mirar 3 oficiales que están potencialmente acreditados para ser guardaespaldas. Si usted fue a verlo a hacer polígono, pues a ver que la puntería, que es lo interesante, ¿no? Imagine un man que no tenga puntería, pues se enredan los dos. Pero usted llegó al primero. Entonces digamos que estaba así. Está el segundo. Un tercero. Bueno, ahí tenemos los. Entonces usted se fue, puso esas cosas ahí y empezó a verlos disparar. Este man. Listo. Empezó este. ¿Sí o no? Y este. Todos hicieron ¿cuántos disparos? 5. 5. Ah, y este man es el postulante 3, ¿no? Ahora la pregunta es, escoja al man en que usted va a depositar su vida, señorita Luisa. ¿El 1, el 2 o el 3? ¿Qué pasó, Luisa? Escójalo, porque estamos de afán aquí en la comandancia. ¿Cuáles le asignamos como guardaespaldas privado? ¿El 1, el 2 o el 3? ¿A cuál de las dos, Luisa? Cualquiera, la que metimos, la que habló. Cualquiera sirve.
¿Escoger cualquiera? Sí, solamente le dan un guardaespaldas de estos tres. En función, usted va a tomar la decisión en función de la puntería, digamos, la precisión, la exactitud, la puntería. No me la vayan a quitar la N a la puntería. No sé, mucho. Sería el 3, ¿no, profe? ¿Este escogerías para hacer tu guardaespaldas? Y decime por qué. Porque más que acerca al centro. Es el que más El se dos. acerca al centro. Profe, yo diría Seguro que por el 2 este porque es el que impacto mejor que casi le agrupación pega. tiene. Es el que casi le pega, ¿no? Sí. Sí, y tuvo los otros 3 tiros muy cerca también. Ya. El 2. Profe, yo diría que el 2 porque es el que mejor agrupación tiene. El 2. Y el 2. El 2. ¿Y por qué escogerías el que dice que el 2, que no se acercó al blanco? Por la agrupación de los tiros. Están muy bien seriados. Porque sería solo perfeccionar un poquito más la puntería, pero el rango de tiro está muy acertado en comparación a los otros, que los otros están muy dispersos. Correcto. Esa es la percepción que se tiene. Póngale cuidado a lo que él dijo. Estos tiros así, estos dos están muy dispersos. Entonces, estos son los manes que disparan a la loca y a veces de malas de la loca le dan a la loca, ¿sí o no? Y la matan. Entonces, pero eso hay que tenerlo en cuenta. Lo que yo les decía, no por el hecho de quedar cerca, porque puede ser, en esto se necesita un espíritu más frío. ¿Sí o no? No, sí, imagínense que en vez de ser los disparos ni siquiera asustaran al contrincante. Recuerden que uno hace disparos persuasivos y ni siquiera lo persuadan, ¿cierto? Está muy disperso, muy regado. Mire, se atraviesan unas distancias muy largas entre un impacto y el otro. Pero en cambio, miren esto. Esto, por ejemplo, si alguno de ustedes tiene algún conocimiento de armas o del error en los datos, notaría que esto son unos datos muy precisos. No son exactos, pero son precisos. Y entonces, si ustedes tuvieran un conocimiento de las armas, una persona que sepa de esto dice, este muchacho apunta, seguramente si es con un rifle o con una pistola, algo, este es un error instrumental. ¿Por qué? Porque miren la cercanía, como digo, están compactos, están homogéneos los impactos. Este es un error instrumental, seguramente eso está descalibrado. Le hace creer que está apuntándole aquí, pero está descalibrado y por eso, aunque el hombre le apunta, imagínate que él al mirar, viera esto, es el que ahí le está, entonces era esto. Pues si hace otro disparo, vuelve y se confía en que está ahí. Porque es que lo que puede estar es un error instrumental mal calibrado, digamos, el rifle o la pistola o lo que sea. Esa sería la razón más posible que sucedió aquí. Pero si a este tipo le corrigen ese error instrumental, no, esto estaba descalibrado, hombre, aunque estaba apuntando supuestamente al centro, por tal detalle se bajaban. Se lo corrigieron y mire lo que ese man hace. Esto no. Entonces, simplemente esto se lo subieron este paquetico y arreglaron fue el instrumento. O sea, no había problema humano, sino si a usted le daban eso descalibrado, lo engañaba. Usted miraba esto, disparaba porque estaba en todo el centro y ahí mismo él decía, qué raro, sería que temblé. Volví a mirar, volví. Entonces, ese es el concepto, muchachos, aproximado, casi burdo de dispersión, de que es una de las características que se requieren de los datos. Otra forma que ya es más de mi mundo, yo no tengo nada que ver con balas ni disparos, yo de eso no sé nada, pero sí sé alguito de notas, de pedagogía. Entonces, si cuando yo miro los quizzes que yo les hago a ustedes, ese programa me califica, me hace la curva
y me dice los intervalos donde están concentradas las notas. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo mirar la dispersión de los datos. Entonces, la dispersión se analiza con respecto a la media. Se saca el promedio, ¿cierto? Se saca el promedio de todos los datos y entonces, en función de, por ejemplo, que la media del examen fuera 3.3, ¿sí o no? Entonces, si por allá hay un 5, pues está a 1.7 puntos de distancia de la media. Y si hay, por ejemplo, un 1, está a 2,7 datos de la media. O sea, mire que esos dos datos están entre ellos a 4 puntos de distancia. El rango es gigantesco. Pero si todos los datos, si el promedio fue 3, si el promedio fue 3.3 y el dato más pequeño fue 3 y el más grande fue 4, entonces evidentemente se disminuyó la dispersión. Y ese quiere decir que ese discurso pedagógico está cayendo parejo a todos los estudiantes, que se puede mejorar, pero se mejora como en el caso de este para que se arregle parejo. Entonces, mejorar los temas, mejorar, miremos qué pasó que la media no fue 4, no fue 4.5, no fue 4.8, no fue 5. Entonces, pero si hay 5, 1, 2, si hay 5, ese man entendió todo, o esos 5 que sacaron 5. Pero si hay uno, entonces trabajar sobre un grupo tan disperso es mucho más difícil. Casi que hay que coger a uno por uno y personalizarlo. Pero si está más homogéneos es mucho más. Y eso mismo se necesita en el campo administrativo, ¿cierto? Que los equipos de trabajo sean muy homogéneos, muy homogéneos. No esa gente que está por allá con su voz solo, que no, yo no voy malo a trabajar en equipo, que yo hago solo, no funciona. Entonces, esta vaina es matemática, el concepto de dispersión, pero se ajusta muy bien a los trabajos grupales, empresariales, de equipo. Entonces, ¿qué es la dispersión? Pues lo que estamos diciendo, la dispersión se refiere a qué tan alejados y heterogéneos son los datos o tan homogéneos son los datos. Profe, ¿y eso se puede medir? Claro, claro que sí. Vamos a hacer este ejemplo con mira. Digamos que esta fuera la media. Que la media fuera esta. Que esta fuera la... Cierren ese micrófono, por favor. Que esta fuera la media. Lo voy a colocar aquí, esta es. Entonces, la dispersión lo que nos dice es qué tan alejados están cada dato en promedio de la media. Entonces nos toca coger esta distancia. Distancia 1, distancia 2, distancia 3, distancia 4, distancia 5 y así todos los que hayan. Así como en el libro de 700.000 distancias y estas distancias sacar su promedio para que nos diga la dispersión, ¿sí o no? La dispersión con respecto a la media de todos los datos. Miren que la dispersión es diferente, ¿no? Hay unas que están más cerquiticas. Mire, esta distancia 3 es la menor. Ahí le sigue la distancia 1. Ahí le seguiría la distancia 5. Después la distancia 2. Y la mayor, la distancia 4. Pero entonces yo puedo coger todas esas distancias, ¿sí? Y promediarlas. Y ahí tendríamos como una dispersión promedio, ¿cierto? Entonces, así como hay medidas de descentralización, media, mediana y moda, ¿cierto? Y que la media es aritmética o matemática y la moda y la mediana no, son posicionales. Se le llama medidas de descentralización no matemáticas, porque recuerden que tienen que ver con la posición. Así también para medir la dispersión hay varios. El más elemental es el rango, ¿sí o no? Por ejemplo, usted llega, ¿cómo nos fue en el quiz número 2? Usted no le dan sino su nota, usted no sabe cómo les fue. Entonces usted, digamos, usted quiere saber cómo nos fue. Y un man le dice, no, pues madre, el rango fue 4. Usted, como usted ya sabe qué es rango, dice, el rango es la diferencia entre el dato menor y el dato mayor. Se califican desde 1, el que más mal le va ponen 1. No, pero es que eso ahí pone 0,5, sí, pero uno después
al que sacó 0,3 le pone 1, al que sacó 0,5 le pone 1, al que sacó 0,8 le pone 1, porque lo mínimo que se coloca es 1 y lo máximo es 5. Si sacó 7, pues uno le tiene que poner 5. Si sacó 9, pues uno le tiene que poner 5. Bueno, entonces una persona pillina dice, si me están diciendo que el rango fue 4, pues 4 es la máxima distancia que puede haber entre la calificación de Guaya, aquí de Norte del Cauca, que va de 1 hasta 5. No puede haber alguien que le... Entonces, uy, no, esto es muy regado de examen, muy dispersas las notas, ¿no? A no ser de que solamente hubo un man de los ustedes son 41, hubo un man de los 41 que sacó 1 y un man de los 41 que sacó 5. Entonces son dos datos extremos, son datos dudosos que podrían quitarse, y de ahí del 1 el que mínimo sacó fue 2,5 y el que máximo sacó fue 4. Mire que se le mermó sustancialmente la dispersión. Eso se llama rango modificado. Profe, ¿y eso por qué se utiliza? Por lo que les acabo de decir, porque a veces las colas son las dispersas, pero unas quita y se concentran los datos. El IFES de hecho hace eso. El IFES corta el 20% de los datos más bajitos, ¿sí? El 20% los corta y trabaja de ahí para allá. Por lo menos eso dicen ellos, ¿sí? Para las pruebas de los manes de 11. Ah, ya, profe, listo, ya sabemos que el rango o el rango modificado es la medida de dispersión más elemental que hay. ¿Cuál sigue? Después dice la desviación media. ¿Cómo así? Pues claro, cada nota se puede saber a qué distancia está de la media. No entiendo, profe. Y, por ejemplo, si la media del examen fue 3,3, cada nota de una persona yo puedo saber su distancia. Por ejemplo, hubo un dato X1 que sacó 4. Entonces, aquí hay una diferencia de 0,7. ¿Sí? Aquí hay una diferencia de 0,7. Ah, ya eso se llama desviación media. Sí, la desviación con respecto a la media. Esa vaina se puede sacar la desviación media de todos los datos con respecto a la media. ¿Sí? También sumando los datos. Sumando las desviaciones, mejor. Aquí podríamos sacar otro X2 que sacó 2. Mientras que esta vaina es 0,7, esta resta de acá, si a este le quito si al dato le quito la media, me da 0,7. Si al dato le quito la media, me da menos 1,3. Entonces, nótese, y si lo hago al contrario, este daría menos 0,7 y este 1,3. De todas maneras, los que están por encima y por debajo de la media tendrían signos diferentes. Y esa situación de los signos complicó la vaina. Entonces dijeron, no, esa vaina con esos signos negativos enreda mucho. Acá en estadística se trabaja más que todo con signos positivos. Entonces la desviación media por algunos signos negativos que afloraban, dijeron, no, busquemos, dejémosla ahí porque es muy útil. La desviación media da muchos datos. Pero ¿por qué no tratamos de hacer una medida de dispersión más fuerte, más robusta y que no trabaje con datos negativos? Entonces alguien dijo, vea, hermano, si usted dice, por ejemplo, que a la media le quita el dato, haya la desviación de cada dato con respecto a la media y la elevas al cuadrado, ¿qué pasa? Pues así lo volvés positivos. Si este es mayor que este, queda positivo y al cuadrado positivo. Pero si este es menor que este, al restar queda negativo. Pero negativo al cuadrado queda positivo. Uy, y se arregló eso. Claro, se arregló el problema. Ay, ¿cómo le llamaron a eso? La varianza. La varianza es una de las medidas de dispersión más utilizadas. No, más utilizadas, no, más importantes mejor. Ya vamos a ver por qué no necesariamente sea la más utilizada. Resulta de que el artificio aritmético de elevarla al cuadrado, que resolvió el problema de que salieran datos negativos, creó un problema casi tan berraco que es. ¿Quién me dice cuál?
Imagínense que estos datos, Números irracionales. ¿sí que ellos van a decir? Que puede dar números irracionales, o sea, números periódicos. No sé. No importa que den irracionales, no importa que den enteros, no importa que den, de hecho irracionales no te dan porque antes elevaste al cuadrado, ¿sí? Los irracionales te salen cuando sacas raíz cuadrada, pero imagínate que estuviéramos analizando las neveras vendidas por los vendedores de una vaina como Botero Gómez, una empresa que vende neveras, ¿cierto? Entonces estamos analizando las ventas mensuales, ¿cierto? Entonces digamos que X1 vendió 10 neveras al mes, X2 vendió 7, X3 vendió 18, X4 vendió 5, X5 vendió 9. Si usted pone cuidado, esto serían neveras, 10 neveras, 7 neveras, 18 neveras, las ventas mensuales de esos trabajadores. Si usted halla el promedio, este promedio es algo ahí. El promedio, ¿en qué unidades me darán este promedio? El promedio de las ventas de estos. ¿Serían qué? ¿Porcentajes? Todo esto son neveras. Decimales. Cuando yo hago el promedio, ¿qué van a hacer? Cuando yo diga, vea, la empresa vende en promedio tantas que. ¿Neveras? Neveras. ¿Unidades? Entonces, el promedio sigue teniendo las mismas unidades que tienen los datos simples. El promedio va a ser neveras, bellacos. Si a ese promedio le resto, si a neveras le resto neveras, ¿qué me quedan? Más neveras. Neveras. Si este es 20 y le resto 8 neveras, me quedan 12 neveras. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, son Sí, señor. datos, eso lo vieron en matemática básica, Araganes. Eso se llamaba términos semejantes. Hoy no se pueden restar. Este man vendió nevera y este buñuelo, entonces 10 neveras menos 8 buñuelos. Usted no puede hacer eso. Puras neveras o puros buñuelos. Pero si a esta vaina la elevo al ¿qué? Cuadrado. Cuadrado. ¿Qué unidades le quedaron a esa vaina? Nevera al cuadrado. Imagínate. Explícame vos qué entendés por neveras al cuadrado. Contame. Eso no lo entiende nadie. Pues madre, neveras al cuadrado. Eso es difícil hasta imaginárselo. Uno imagina la X al cuadrado. Y si fueran pesos, también es un gallo. ¿Qué son pesos al cuadrado? Porque pesos por pesos son pesos al cuadrado. Entonces, ese fue uno de los problemas que la gente dijo, no, hermano, eso se arregló porque se dejó de ser negativo, pero eso de neveras al cuadrado, pesos al cuadrado, horas de internet a la semana al cuadrado, eso se volvió bastante maluquito de manejar. ¿Cómo creen que resolvieron eso? De esta vaina tan gallo de eso al cuadrado. Porque resolvieron un problema y se creó otro. Esas unidades no las entiende nadie. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Cómo obtengo mis berriondas neveras después de que las pusieron al cuadrado? Multiplico por algo al cuadrado. Voy por una raíz. Sacando raíz. Le sacaron raíz. Entonces, ese fue el truco que se hizo. No. Hallemos la resta para hallar la desviación media de cada dato. Eleve al cuadrado para que no quede negativo. ¿Sí o no? Pero al elevar al cuadrado salen unas unidades todas gallos de entender. Entonces, para quitar ese cuadrado, vuelva y le saca raíz y se le elimina el cuadrado y vuelve y le quedan las unidades que usted trabaja. Entonces, sacar raíz cuadrada ya creó otra medida de dispersión, que esa sí es la más utilizada. Puede que no sea la más importante, porque la mamá, la primera, la al cuadrado, fue la más importante. Pero esta sí es la más utilizada, sale mucho, ustedes la han escuchado, y se llama desviación estándar. A la primera, a la mamá, esa de haber elevado, así le decimos cariñosamente, la varianza es la mamá y la desviación estándar es la hija. Sí, eso es antitécnico, pero es una forma de recordarlo. Entonces,
Si yo hallo la varianza, pues simplemente extraigo su raíz cuadrada y ¡pum! Me queda la desviación estándar. Si me dan la desviación estándar, simplemente la elevo al cuadrado y ¡pum! Me queda la varianza. Entonces, esas son 4, recordéis rápido, burdos de las medidas de dispersión utilizadas. El rango, cuando cogen todos los datos, el rango modificado que se le quita a veces en las dos colas el 10% y el 10% menor y el 10% mayor para concentrar los datos y se llama rango modificado al 80%, ¿sí o no? Después de ese rango que no es de los más usados, es valioso pero no tan usado, se utilizó la desviación estándar, que es mirar un promedio de las desviaciones de cada dato con respecto a la media. Tenía el problema de los signos y los cogieron y lo elevaron al cuadrado y generaron un dato más robusto que se llama la varianza. Y la varianza, para interpretarla mejor, le sacaron raíz cuadrada y este dato recibió el nombre de desviación estándar para los americanos. Los españoletes le llaman desviación típica, para que sepan que son la misma vaina, ¿no? Hay la desviación típica, es lo mismo que hay la desviación estándar. ¿Cuál está más difundido? Pues desviación estándar, porque esos gringos han hecho más libros, volean más información, ¿no? Entonces, pero pues a uno le corresponde decirle que aparecen los dos. Los dos términos son equivalentes, desviación típica y desviación estándar. Entonces, ya sabiendo eso de medidas de dispersión, vamos a tratar de aprender a sacarla, ¿sí? No solamente de dar las fórmulas, sino aprender a sacarlas. Entonces, quiero que en sus apuntes me coloquen como tarea consignar habiendo aprendido, ¿no? Miren el gerundio. Consignar habiendo aprendido, porque usted puede copiar y pegar ahí sin aprender nada, ¿o no? Usted copia cuando ya haya leído, ya, dejar un resumencito para que al escribir aprenda. Entonces, ¿qué es el rango? ¿Qué es el rango modificado? ¿Qué es la varianza y qué es la desviación estándar? Al leer eso va a darse cuenta de que a esas le llaman medidas de dispersión absoluta, a la varianza y a la desviación estándar. Absoluta, profe, sí, lee para darse cuenta por qué. Entonces usted sabe que si le hablan de absoluta es porque también hay relativa. Es que hay relativa, dice sí. Entonces, ¿por qué, profe? Porque la relativa se llama coeficiente de variación, ¿sí? Después vamos a ver por qué hubo que inventar la relativa. La relativa se necesitó crear porque a veces necesitamos comparar la dispersión de dos grupos. ¿Sí? ¿Y qué pasa, profe? Pues que las unidades pueden engañarnos. Si cogemos el sueldo en dólares de una persona y el sueldo en bolívares, como las unidades son tan diferentes, son tan extremadamente diferentes, pues imagine usted que usted escuche un man que se gana un sueldo de no sé, inventémonos cualquier cosa. 30 dólares diarios, por decir algo. 30 dólares diarios. ¿Cuál sería un sueldo diario en bolívares? Entonces es del orden de millones. ¿Sí o no? Entonces, pues madre, pues claro, esos datos en millones frente a estos, que el más grande es 30, pues entonces los bolívares mostrarían una dispersión gigantesca, datos gigantescos de varianza, de desviación estándar y el de acá. Entonces, eso no nos permitiría compararlos. Pero se inventaron el coeficiente de variación que es relativo y que trabaja con porcentaje con respecto a los mismos datos y ese sí nos permite decir cuáles datos son más dispersos. Después en un ejemplo lo aplicamos y entenderán, porque eso así en el aire es muy difícil. Bueno. Entonces, hasta ahora que sabemos que hay medidas de dispersión absolutas como la desviación estándar y la varianza y relativa, que existe el coeficiente de variación. Entonces, copiemos las formulitas. ¿Sí? Copiemos las formulitas. Profe, ¿Sí? qué pena, no sé si entendí muy bien, pero creo que usted dejó fue una tarea ahorita, sino que no alcancé a copiar.
No, lo que acabé de decir es que me apunten aprendiendo previamente qué es el rango modificado, qué es la desviación media, qué es la varianza y qué es la desviación estándar. Y por último, qué es el coeficiente de variación. Repito, rango modificado, desviación media, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Entonces, ya les hablé de todos, pero a veces es bueno leer para entender más, pero léanlo, por favor. Este curso es muy de conceptos. Entonces, a veces los conceptos hay que asimilarlos leyendo de varias fuentes y leyendo al ritmo de uno. Yo ya les hablé de todos, los relativos, los absolutos, los modificados, pero no es lo mismo que cuando usted coge otro libro, a ver, este man que dice del rango, usted que dice la desviación media. Entonces, de esa manera se construye, ustedes participan del conocimiento, no solamente lo que yo les diga. ¿Sí? Bueno. Ustedes recuerdan que nosotros hemos diferenciado entre esta media con la X. Hemos dicho, muchachos, cuando aparezca la X media es porque son datos crudos, ¿cierto? Ah, sí, profe. Y cuando aparezca la Y, son datos tratados estadísticamente. Tratados. Esta va a ser un código que nosotros manejamos, ¿sí? Asimismo, cuando nosotros hallamos la varianza, ¿sí? Cuando hallamos la varianza, cuyo símbolo es S al cuadrado, cuando hallamos S al cuadrado, esto ya es un código. Cuando vean la S, se asume de que son datos crudos, no tratados estadísticamente. Y, profe, si son de tabla, se utiliza la letra griega sigma al cuadrado, ¿sí? Eso, pues, para tenerlo en cuenta. La fórmula para la varianza es la siguiente. Es bien bacana. La sumatoria recuerden que aquí está esta diferencia y elevada al cuadrado para volverla positiva, para que no quede, ¿sí? Desde J igual a 1, desde J igual a 1 hasta N sobre N. Bueno, esta es la fórmula. Esta es la fórmula para hallar la varianza. ¿Sí? De una vez no perdamos el tiempo, ¿cierto? Si vos le sacas raíz cuadrada, esta señora llama ¿quién? Varianza. Y si le sacas raíz cuadrada a S al cuadrado, pues te queda S. Y esta señora es la desviación estándar. O desviación típica, como le llaman los españoles, ¿no? Desviación típica. La raíz cuadrada de la varianza es eso. Ya saben hasta el por qué se necesitó esta, porque es más sencilla de analizar, se utiliza mucho más, es más práctica, digámoslo así, práctica. ¿Qué más que les puedo decir, muchachos? Inventémonos un ejercicio para que esta vaina cobre sentido, ¿sí o no? Porque no uno queda más perdido que en el día de yo no sé quién. Y vamos a imaginarnos tres señores que se presentaron para un puesto en una empresa. Se presentaron tres señores, A, B y C, y se les aplicó una batería con tres pruebas, ¿sí? Entonces, el postulante A, en la primera prueba, obtuvo 2, en la segunda prueba obtuvo 4 y en la tercera prueba
obtuvo 3. ¿Sí? Se califica hasta 5. Diga de 0 a 5. El postulante B, la primera prueba obtuvo 3, en la segunda prueba obtuvo 3 y en la tercera prueba obtuvo 4. Y el postulante C, en la primera prueba obtuvo 4, en la segunda prueba obtuvo 1 y en la tercera prueba obtuvo 4. ¿Hasta ahí está claro, muchachos? Sí, señor. ¿Estos datos son tratados estadísticamente o crudos? Crudos. Están los datos ahí sin orden ni nada, no de eso. Entonces, quiero que por favor me hallen la desviación estándar y el promedio. Pues mentiras, ahí le estoy haciendo una maldad. Usted no me puede sacar la desviación estándar sin haber sacado el ¿qué? El promedio, porque la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Y para hallar la varianza necesitan la media entonces de cada uno. Entonces, voy a detener la grabación. Este ejercicio se demora, se comen ustedes ahí sus 5 minutos. La detengo por 5 minutos. No hay nada que explicar. Usted aplica el promedio, tiene que hallar el promedio de A. Recuerden, y me le llama así, el promedio de A. Con ese promedio de A, se tiene que venir a esta fórmula que le hice X sub J. Quiere decir que coja cada dato, ¿sí o no? Llamémosle no J, sino X sub I, pues. Para que dejemos la J cuando hallemos esta misma fórmula, pero para los datos agrupados. X sub I y X sub I. X sub I varía desde 1, entonces para 1, para 2 y para 3, ¿sí? Entonces yo les ayudo con algo, les voy a ayudar con solución. Pero ahí no, además lo deja morir a 1. Voy a hallar X sub A. La media del primer postulante es 2 más 4 más 3 sobre 3. Entonces, la media del primer postulante es 6 y 3, 9 sobre 3. ¿Está bien? 3. 3, ¿no? 3. 3. Digamos que son 3 puntos, entonces no le ponemos unidades. 3 puntos sacó. 3 puntos. Con este man, como ya tengo la media, ahora hago la varianza de A. Recuerden, acostumbren a ser muy claros. Entonces, profe, ¿y eso cómo es? Que cojas cada dato, le restes la media y el eje al cuadrado. Entonces, ayúdenme a ver para que nos concentremos. La varianza de A. Mire, cada dato. Y arrancando por el primero, X sub 1, 2. Aquí lo tengo. 2 menos 3. Menos 1. 1. Menos 1. Y al cuadrado, 1. 1 más. 1. Segundo dato, 4. 4 menos 3. 1. 1. Y 1 al cuadrado, 1. 1. Estoy reemplazando aquí. 1. Más. Tercer dato es 3. 3 menos 3. 0. Y 0 al cuadrado, 0. 0. Sobre, 0. no, sobre 3. ¿Y esto cuánto nos da? La varianza nos da 2/3. Pero no lo coloquemos así feo, sino con el entonces. Y entonces decimos, entonces, la varianza de A es igual 2/3, lo escribimos en decimal. 2/3 es ¿qué? 0,67 aproximadamente, me dicen ustedes allá. Raíz cuadrada de 2/3. Ah, no, perdón, 2/3 solamente, métanles calculadora. Sí, profe. Listo. Y no, ahí con la calculadora le sacan raíz cuadrada para de una vez tener la desviación estándar S de A.
La raíz cuadrada de 0,67. No se aterren si da más grande. 0,81. Bueno, Esto sí 82. ¿80 y qué? Aproximando a 82. 0,82. Bueno, listo. Esto sí que aterra a la gente. La gente siempre cree que al sacar raíz cuadrada disminuyen las cosas y a veces creen que están equivocados. No. Cuando están entre 0 y 1, la raíz cuadrada da más grande que el número. El número es 0,67, está entre 0 y 1. Le sacamos raíz cuadrada y dio más grande, 0,82. Profe, ¿cuál sería la razón? Mire, si usted tiene que la varianza fuera fácil de explicar, 4/9, si la varianza fuera 4/9, usted sabe que esta vaina es 0,444. ¿Sí o no? Pero si le saca raíz cuadrada a 4/9, ¿cierto? No le da, como dice la gente, 0,222. No, señor. Eso le da 0,666. Es aquí. Profe, ¿y por qué? Pues si no lo ve aquí, es facilito, porque es que la raíz cuadrada de 4/9 es la raíz cuadrada de 4,2 y de 9,3. Y es evidente que 2/3 es más grande que 4/9. ¿Por qué, profe? Porque si yo multiplico para que me dé este 4 arriba, necesito multiplicar por 2 arriba. Entonces quedaría, al multiplicar por 2, quedaría 2 por 2, 4. Y al multiplicar por 2 abajo, me quedaría 6. Y 4/6 es mayor que 4/9. Es fácil ver ahí. Ah, ya. Profe, y si yo lo acomodo en el denominador, se le acomoda. Para que este 3 se vuelva 9, lo tengo que multiplicar este por 3. Entonces 3 por 3, 9. Ya quedaron el mismo denominador. Pero si multipliqué abajo por 3 para que no se altere la fracción, entonces arriba también por 3 y 3 por 2, 6. Aquí es todavía más fácil de entender. 4 panes, 6 panes para darle a 9 niños. Les toca más pan cuando son 6 panes entre 9 niños que cuando son 4 panes entre 9 niños. Ay, sí, pues es evidente que este número es más grande que el de arriba. ¿De acuerdo? Por lo que acabamos de ver. Porque este es un número entre 0 y 1. Miren, 4 dividido entre 9 por ser una fracción propia nos da un número entre 0 y 1. Entonces, para que no se aterren, porque la gente cree que este cálculo está malo. Porque tenemos el imaginario de que siempre que se saca raíz cuadrada, la raíz cuadrada es menor. No, en el caso que lo digo. Entonces, ahí les dejo 5 minutos de tiempo. ¿Para qué? Para que me hagan los otros 2. Esto de matemáticas no es nada. Esto lo hace usted o la señorita Casio. Quiero que a la luz de los resultados interpretemos para tomar decisiones. Gracias, muchachos. Entonces les estaba diciendo, no me hagan perder el tiempo porque yo es para fortalecerlo, pero si se equivocan en eso, o háganlo varios para poder corregir, porque si voy a sacar una calculadora para ver estas resticas, se come el tiempo y no aprendemos cómo se hace con una tabla. Entonces, lo único que aquí, mire que se hace esta mentalmente, 3 menos 0,33, 0,3 al cuadrado, lo que me da. Este también da lo mismo, más otro 0,3 al cuadrado. 4 menos este da 0,7 más 0,7 al cuadrado. Entonces, 0,3 al cuadrado más 0,3 al cuadrado más 0,7 al cuadrado. Muchachos. Y eso dividido entre 3. ¿Cuánto da eso? Tienen que hacerlo varios, porque si el profesor lo tiene que hacer, no aguanta. Profe, a mí me dio 0,043. 0,43. Tienen que hacerlo varios, porque si yo copio eso y queda eso está malo, pues se quedan con ese error. Todos tiene que hacerlo varias personas. A mí me dio 0,30. Me van a hacer hacerlo 3 valores diferentes, escucho. Ahí están pateando la apreciativa, pues.
¿Ah? Y solamente hay 3 personas que dicen. Y ahí dice que hay 30, que hay como 32, tienen que haber 41, pero ahí ya tomé pantallazos de los que están viniendo. Hay 32. De esos 32, 2 contactos son míos. El computador y el celular, quedan 30. De 30 han hablado 3 y los otros 27 no saben hacer esto. Está grave eso. Pues me da un techo ahí. Hace rato que no me pasaba, pues. Profe, a mí me da 1,3 dividido 3 y eso da 0,43. Voy a hacerlo porque, como ya me ha dicho varias veces, yo necesito que quiera 10 o 12 personas lo hicieran y con varias que repitan, uno ya sabe que está bueno, pero como aquí Profe, a mí me da igual. hasta el profe, entonces es Profe, a mí me da igual. 3 menos 3.3 al cuadrado más 3 menos 3.3 cierro al cuadrado más 4 menos 3.3 cierro al cuadrado sobre 3. Esa vaina da 0, a mí me dio esa vaina 0,2233. ¿Cuánto le da a ustedes? Sí, profe, a mí me dio eso, 0,2233. 0,223. Listo, esa es. Y esa vaina, si la elevamos a la 0,5 es sacarle raíz. Y la raíz SDB, o sea, la desviación estándar de ese dato es 0,47. Ahí está. Y ahora, por último, la media del dato C. La media del dato C. La media del dato C, ¿cuánto nos dio? 3, profe. 4, 8 y 9, ¿no? 9 dividido entre 3, 3. Listo, dio igual a la primera. La desviación estándar. La desviación estándar de C. Pues hagámoslo. La desviación estándar de C sería 4 menos 3. Esa se puede dar mentalmente de lo fácil, ¿no? Pero hagámosla aquí. 4 menos 3 cierro al cuadrado más 1 menos 3 cierro al cuadrado más 4 menos 3 al cuadrado sobre 3. Esa vaina da 2. ¿Están de acuerdo que da 2? Sí, profe. Y la raíz cuadrada de 2, que es la desviación estándar. Esta es la varianza de la desviación estándar. Raíz de 2 es 1,43, creo. 1,41. Igual 0.5. 1.41, correcto. Muy bien, veo que hasta el profesor se equivoca y con calculadora, por eso necesito que haya varias personas haciéndola. Bueno, muy bien. Profe, una pregunta, es que a mí no me da ese valor de 0,2. No es sumando las varianzas quedaría 0,3 más 0,3 más 0,7. Pero al cuadrado. Pero hizo negativos. Pero si están negativos se cambian, ¿no? Mire, XI es el dato 3. XI 3. Menos 3,3 te da menos 0,3. Si se equivoca no importa, porque al cuadrado se vuelve positivo. Entonces le puede poner 0,3 al cuadrado. 3 menos 3,3 le da menos 0,3, pero al cuadrado es como si colocara positivo 0,3 al cuadrado. Y 4 menos 3,3 le da 0,7 al cuadrado. Entonces 0,3 al cuadrado más 0,3 al cuadrado más 0,7 al cuadrado. Esos 3 divididos entre 3. Y esa vaina tiene que darle 0,22. Su equivocación creo es que no me los elevaba al cuadrado.
pero esta es la gran oportunidad para hacerlo. Lo voy a repetir, esta panadera hace eso de una. Yo lo hice hasta con todos los datos de 3 menos 3.3 cierro al cuadrado, más 3 menos 3.3 cierro al cuadrado, más 4 menos 3.3 cierro al cuadrado, sobre 3. La calculadora aquí dice 67 sobre 300, creo. ¿Sí? Y yo le hundo aquí esta flechita para que sea más fácil de entender. $2,23. 2,22333. ¿Sí? Entonces, ya es manejo de la calculadora, pero siquiera revísela para que corrija, ¿cierto? Bueno, ahora sí la situación es, considere que usted ya está trabajando como profesional y usted resultó ser la jefa de personal o el jefe de personal y tiene que escoger uno de estos tipos. ¿Cuál de ellos escogería para darle el trabajo y por qué? Recuerda que apenas puede escoger uno. Según todo ese cuentote que les eché, ¿cuál escogen? ¿Cuál escogen? Recuerden que se calificó de 0 a 5, de 0 a 5, ¿sí? La nota máxima sería 5, la mínima 0. Y la calificación es, la máxima es 5, la mínima es 0. Entonces, ¿cuántas posibilidades tienen para decidir el trabajador que van a, o el operario o el colaborador que van a contratar? ¿Cuántas variables tienen? 2, digámoslo así. La media, el que habló se le está oyendo muy mal, está entrecortado. Mejorarlo porque no se te escucha. Entonces, hay dos opciones para tomar decisiones. La que siempre se ha utilizado, que es la media, X de A, X de B y X de C. Esa es la media, pero hoy aprendimos la dispersión. Una de las más valiosas para tomar decisiones, la utiliza el IFES. Por eso allá le salen a usted, cada que dan los datos, le aparece la media, pero también le sale la dispersión, la desviación estándar, ¿sí o no? Usted para responder esto, si esto fuera un escenario que le coloco o en la vida le pasa, usted tendría que decir, mire, yo escogería al postulante B cuando decido por el promedio. ¿Por qué, profesor? Porque es el que tiene mayor promedio. Si decido por el promedio, he de aceptar a este. Tuvo mayor promedio. Eso es claro. Pero imagínese usted que los 3 hubieran tenido promedio 3, como pasó con estos 2. ¿Ven? Imagine que hay que hacer un problema, la gente que solamente decide por el promedio, o que estos 2 hubieran sacado más promedio que este. Por ejemplo, que este señor aquí hubiera sacado 1. Si este señor aquí saca 1, le quedaría 3, 6, 7. ¿Sí o no? Y le hubiera quedado más pequeño el promedio. ¿Ustedes ahí qué hubieran hecho? Pues madre, si los 2 promedios más grandes son iguales. Entonces es ahí cuando te apoyas en la dispersión. ¿Cuál tipo es más compacto, más homogéneo? ¿Sí o no? ¿Cuál se mantiene más consolidado, más parejo? En la administración de hoy no necesitamos gente tan dispersa, que esto es muy bueno para atender a los clientes, pero muy malo para trabajo en equipo. No. Prefiero uno que no sea tan bueno con los clientes, pero que sea más parejito en el trabajo en equipo. Esa es la idea de la dispersión. Entonces, habría que decirlo así. Si los 3 hubieran sido iguales,
pues no se podía tomar decisión por el promedio porque son iguales. Entonces avanzaríamos hacia el análisis de la dispersión. Como en este caso el mejor promedio es este, a nivel de promedio escogeríamos a este señor. Pero a nivel de dispersión, ¿a quién escogen? Los escucho. Al primero. A la A. ¿Cuál es la dispersión del primero? 0,67 en varianza y Al B. 0,82 en Al desviación B porque estándar. es menor. Al B. Al B también. Estos, recuerden, la idea de estos datos es que la media sea grande y la dispersión sea pequeña. Idealmente cero. Idealmente cero. Pero eso cuando crecen ya el número de datos es muy poco probable que la dispersión sea cero. Entonces, pero en este caso este man sería el escogido rotundamente. ¿Cómo así que rotundo, profe? Claro, porque este man gana en promedio y este man gana en dispersión. La dispersión es la más baja. Si nos concentramos, pues da lo mismo porque siempre esta será la más pequeña porque son directamente proporcionales. ¿De acuerdo? Si comparo la varianza, esta es la más pequeña de todas. Y si comparo la desviación estándar, esta es la más pequeña de todas. Entonces, el postulante B sería escogido como el nuevo responsable de ese trabajo, tanto por el promedio como por la dispersión, la desviación estándar y la varianza. Bajo el criterio de que el promedio en este caso se necesita el más alto y siempre la dispersión se requiere la más baja. Profe, ¿por qué insiste en que sea este el más alto? Porque es que a veces el mejor promedio va a ser el más bajo. Si estuviéramos, por ejemplo, si este fuera tiempo, si este fuera el promedio de tiempo que requiere para hacer unas tareas, ¿sí? Entonces, en ese caso, no el más alto sería el que sirve. Ustedes tienen que ajustarse al contexto. Si fuera el tiempo, si fueran 3 tiempos, entonces habría que, ahí tendríamos un problema, porque los mejores serían estos dos, ¿sí o no? Entonces, estos los escogeríamos por mejor promedio, pero este tendría que ser elegido al tomar la decisión por desviación estándar. Pero en este caso no estamos escogiendo no es una cuestión de tiempo, sino de puntos. Fueron los puntos que sacaron en unas pruebas y ya nos habían dicho que el 0 era el punto peor y 5 era el punto mejor. Entonces, esa es una aplicación de la desviación estándar y para datos no clasificados. Vamos muy rápidamente a hallar la fórmula cuando vamos a trabajar con las tablas, muchachos, ¿sí? Para trabajar con las tablas. Bueno. Y en las tablas, generalmente lo que vamos a hacer es que agregamos, ahora ya les explico mejor. Voy a dejar esta para que las comparemos y nos ayude a recordar. Esta es la varianza para datos crudos. Profe, y si fuera para datos, la varianza para datos agrupados, pues podemos llamarle así. Bueno. Incluso podemos, esta después la dejamos cuando estemos trabajando, dejémosla esa para este símbolo, dejémoslo para cuando estemos trabajando el concepto de población y muestra. En estadística 2 lo trabajan con más rigurosidad. Por ahora es aceptable seguir llamándole S al cuadrado, ¿sí? Es aceptable a la varianza. ¿Por qué, profe? Sí, porque lo que nos interesa es el cambio acá. Acá va a ser desde J igual a 1 hasta M, según el número de clases, porque ya están agrupados desde J igual a 1. ¿De qué? Mire, aquí es cada dato. Dato 1, dato 2, dato 3, por eso se llama X sub I. Acá recuerden que los datos están expresados, ¿ves? Por una marca.
Cuando es por clases, entonces acá sería Y sub J. Trabajaríamos con esto, 13, 19, 25. Se trabaja con la marca. Y la media sí se le resta común y corriente menos, pero a esa media le llamamos así. Usted ya sabe que a la media con datos agrupados le hemos puesto una Y eso al cuadrado, ¿cierto? Sobre el número de datos. Y ahí tenemos la fórmula para... me falta un pequeño detalle aquí. Aquí solamente tendríamos... aquí solamente tendríamos una resta, pero recuerde de que ahí hay varios datos, no solamente uno. Entonces, esta ecuación nos falta multiplicarla. Cada que operemos esto, nos falta multiplicarla por el número de datos que hay en cada clase. En esta clase de marca de clase 13, ¿cierto? De marca de clase 13, de media Y, hay 10 datos. Entonces aquí nos falta por N sub J. ¿Listo? Por NJ. Y esta sí es la ecuación de la desviación estándar. Asimismo, perdón, de la varianza. Asimismo, la desviación estándar es simplemente la raíz cuadrada de este dato. ¿Sí? Listo, profe. Entonces, esta es para datos crudos. Profe, ¿qué quiere decir eso de crudos? No tratados estadísticamente. Y estos datos tabulados. No hay que tabulados, pues sacados de una tabla, de una distribución de frecuencias como esta. Datos ordenados, si le quiere colocar ahí, pues datos desordenados, datos ordenados. Esta formulita, mire que por eso les dejé esta para que la compararan. Este es 1 por 1 de los daticos. Pero usted se imagina si fuéramos a hacerle a 100 datos con este método, habría que hacer 100 restas, 100 elevadas al cuadrado, 100 sumas. Sería demoledor. Entonces, por eso, cuando los datos son ordenados, mire que solamente trabajaríamos con M clases. Aunque haya 100 datos, aquí solamente trabajamos con 5 clases. Cada una de esas clases le restamos la media y multiplicamos por este dato. ¿De acuerdo? Entonces, aunque se vea más grande, se simplificaría mucho. Así fueran 1000 aquí. Aquí diga 1000, seguiríamos trabajando con 5 clases. ¿De acuerdo? Y así mismo. En la otra clase hacemos ejercicios de aplicación y trabajamos coeficiente de variación. Recuerde que hemos dicho que el coeficiente de variación, bueno, no lo hemos dicho. El coeficiente, pero sí dijimos que es una medida de dispersión relativa que sirve para comparar la dispersión entre dos grupos que tengan diferentes unidades, como el salario en dólares y el salario en bolívares. Ya, profe, ya. ¿Y por qué es que tiene que hacerse eso, profe? Porque las unidades pueden hacer que la varianza y la desviación estándar no nos den la claridad para mirar cuáles datos son más dispersos, ¿sí? Entonces, para poder tener una certeza de que estamos trabajando con equilibrio, se utiliza una medida de dispersión relativa que se llama coeficiente de variación. Y es fácil, pero el coeficiente de variación, no vayan a creer que es el que le enseñaron en física cuando vieron energía y trabajo, ¿no? Caballo de vapor, no. Acá es coeficiente de variación, ¿sí? El coeficiente de variación simplemente es igual a la desviación estándar sobre la media por ciento. Ahí lo tienen. Esa media sería para datos que no para datos crudos, ¿no? Si lo querés para datos agrupados, muy bien. Es la misma vaina. S, sino que así es sobre y 100%. Muy bien. Coeficiente de variación. Muy bien, muchachos, por estar pendiente. El único cambio es que, mire que siempre se divide la desviación estándar entre la media.
Si es la media de datos agrupados, es con Y. Si es la media de datos crudos, es con X, ¿cierto? Entonces notarán ustedes la importancia de no irse a equivocar en la media, porque con la media sale la varianza, con la varianza sale la desviación estándar, y con la desviación estándar y nuevamente la media sale el coeficiente de variación. De modo que si uno se tirara esa media, se tira todo eso de ahí para allá. Entonces aquí le agregaríamos a una distribución de frecuencias, le tendríamos, miren la fórmula, le tendríamos que agregar por lo menos una columna que tenga esto. Esta parte de arriba. ¿Cuál, profe? Esta vez. Habría que agregarle una columna en la que tuviera esta expresión. Y sub J menos Y media al cuadrado por NJ. ¿Por qué, profe? Porque claro, porque si hallamos esto, hallamos lo que va pasando de cada clase, J igual a 1, J2, J3, hasta M. Multiplicada de esto y nos da. Y al obtener la suma, al final hemos hallado la sumatoria. Solamente nos faltaría dividirla entre N para tener nuestra varianza, ¿sí? Entonces, quedaría pendiente hacer ejercicios en la otra clase de la varianza, datos bien explicaditos, un ejercicio completo, ¿sí? Un ejercicio completo de esto, que ustedes miren, y con interpretación. Recuérdense que acá no nos interesa tanto lo numérico, sino cuál es la interpretación, y necesito, por eso es tan importante que administradores hablen. Fíjate que se queda muda, pues entonces el mensaje que le manda a uno es que la gente está dispersa, que hay siempre 3 personas nomás que participan. Pues yo me podría hacer el loco y trabajar con esos 3, pero eso significaría, y se los garantizo, que después van a tener problemas, porque la gente que no participa no sabe. Si uno, así de sencillo. Eso son 30 años de experiencia. Entonces, porque si la gente participa, así diga una cosa que está más perdida que Adán el día de la madre, entonces uno tiene la oportunidad de corregirle. De pronto hasta nos reímos, así como cuando yo me equivoco, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Entonces, pero si una persona ni siquiera mete la cuchara 3×3, 7, que diga eso, digo, uy, no, creo que está equivocado, es 8, ¿sí o no? Pero algo. Pero si la persona ni siquiera habla, no, esa gente está por ahí viendo esas películas, están viendo otra cosa, ¿sí? Porque necesitamos acá, si la gran oportunidad es interactuando, y si se equivoca no importa, pero un administrador que no hable, que tenga pánico escénico, pues pucha, tiene su dinero en el lugar equivocado, ¿sí? Aquí es donde nos fogueamos, que meta la cucharada y le quede malo, no importa, aquí. O es que va a esperar a estrellarse con los gerentes o con los jefes o con la sociedad o con la familia con un estruendoso error gigantesco. No, vámonos corrigiendo aquí. No espere al parcial para equivocarse, porque yo le vuelvo y le explico, pero ya está la nota. Pero qué bacano que meta la cucharada aquí, que le quede malo. Y yo como gente y menos a distancia. Entonces no puedo ni organizar cocachos para el error, porque no podemos. Pero entonces sí es importante que la gente participe, así sea con errores. Así sea con errores. Porque no, pues yo no me canso acá 2 horas y media o 13 o videos tan largos, sino que me siento allá y hable. Pero matemáticas así habla ahí, pues muy difícil, ¿oyeron? Vuelve un fraude. Recuerden que tengo 2 pacientes que estudian igual y yo los veo, entonces con ellos aprendo a ustedes y trato de que a ustedes aprendan también. Entonces, yo me esfuerzo más, pero es para que de verdad aprendan. Pero si no interlocutamos, no hay nada que hacer. Si les mando a hacer un promedio y de 30 personas, debieran haber 41, pero hay 11 que están ocupados. Bueno, como dicen que es a distancia que eso se gana, con el parcial quien les ayude, pero y a la hora de aprender, y cuando le digan armate algo y no sepa, ¿sí? Entonces eso. Bueno, por ejemplo, trámenme, por lo menos participen. Que un man dijera, por ahí cuando pregunté la media de 0,78. Así un número que se le vino al chance de la abuela y lo escuchó, 0,78. Yo digo, no, ¿qué te pasó ahí? Revisa la calculadora.
pero si ni siquiera hablaron, ya me empieza a dar miedo. O sea, yo ya no estoy en el cuento de solamente ganarme la platica, se lo digo sinceramente. ¿Sí? Modestia aparte, son 30 años jodiendo con esto y pues yo ya logré trabajar 2 jornadas yo ahorita vengo con ustedes porque quiero disfrutar, enseñar y que aprendan. Pero la gente no me está dando ese gusto. Entonces me van a reducir a que me gane esta plata así sin que aprendan nada. Esto sí es muy dramático y triste. Entonces, hoy en la mañana di clases de física gratis, ya no daba hace 10 años eso. Les di unos manes termodinámicos y unas vainas gratis porque supuestamente querían aprender. Porque es que es el plan que yo tengo. Ustedes me ven así viejo y dando con tablerito, pero necesito que me ayuden a creer que están aprendiendo. Porque si van a ganar, usted me dice, yo le pongo el 3 ahí al final y no vuelve. Pero yo quiero es que aprendan. No sé si les hago daño al decirles eso, pero si no, o sea, yo no le jalo solamente a cobrar estas horitas y que la gente no esté aprendiendo, me parece antiético. Apague y váyase. Yo más vale, ¿me han visto sentarme en estas horas? No. Y así seré hasta la muerte. Pero me gusta que la gente aprenda. Todos no van a aprender porque a todo el mundo no le interesa esto. Algunos van a trabajar administrando gerentes gigantescos, empresas, sin necesidad de aprender esto. Pero éticamente yo sí quiero que aprendan. No solamente me interesa la plata que me pagan por este cuento. ¿Sí? No faltaba más. Algunos dirán, no, pues usted ahora porque es rector, Salamer. No, ni más faltaba. Ni más faltaba. Tampoco es que gane un tercio de plata por ser rector. Lo que quiero decir es que yo quiero disfrutar y aprender con ustedes. Y estoy ya en una edad ya de salida que de verdad entendí que lo mejor es que ustedes aprendan. Que ese es el verdadero pago de un maestro. Entonces, cuando la gente no me copia ese detalle, entonces duele, ¿sí me entienden? Duele y desespera. Y los que somos maestros bravos y de antaño, pues nos calentamos. ¿Sí? Nos calentamos. Nunca los voy a ofender, ni más faltaba, pero sí los toco. Les digo, pues para la próxima yo me siento allá y le digo a este man que me prenda ¿cómo es que se llama eso? El iPad y hacemos muñequitos y esto, me gano una platica más fácil. Pero me cuesta mucho trabajo hacer eso. Entonces yo siempre montaré el tablero, haré esto, porque quiero que aprendan. Pero ¿cuántos están ponderando eso? Espero que todos. Porque todos los profesores de acá supuestamente somos buenos. Los que no somos buenos tratamos de ser muy buenos. Y eso solamente se logra si ustedes son también muy buenos. Porque gustenos o no, los profesores somos el constructo de la calidad de nuestros estudiantes. Hay algunos profesores que dicen que no, que allá ellos paja. Si su alumno es malo, usted es igual de malo. Y yo nunca me he caracterizado por eso. Yo soy feliz viendo a mis alumnos, pues madre, humildes, trabajadores, pero felices y excelentes profesionales. Entonces, pero necesito que participen un administrador que no habla. Que Dios se apiade de nuestras almas. Que tengan feliz noche, muchachos. Chao. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Que Gracias, pasen profe. buena Profe, tarde. profe, que descanse. Se cuidan. ¿Qué arete tan feo ese? No hay cosa buena. ¿Ya te cansó loca?